Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos y todas los que nos siguen en esta, digamos, utopía, como siempre digo, de episodios de Corea entre mate y mate, este espacio de reflexión, de charla entre amigos y amigas de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. Y en esta oportunidad tenemos una entrevistada, una amiga, una querida colega, que es Mercedes Giuffre de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cual nos brinda un ratito de su valioso tiempo para charlar en esta mateada y poder seguir conociéndonos y conociéndonos en torno a el desarrollo de los estudios coreanos en Argentina. Así que bueno, Mercedes, muchísimas gracias por este tiempo y bienvenida a este espacio de Corea entre mate y mate. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Encantada de estar en un nuevo episodio de Corea entre mate y mate, que Buenísimo. ha sido realmente un logro para la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, lo que siempre le pedimos a nuestros invitados, a nuestros colegas, a nuestros amigos, es que se presenten, que ellos nos digan una breve presentación, así nos pueden conocer o los pueden conocer. Bueno, te cuento, yo soy mi primer título de grado, tengo cuatro títulos de grado y un posgrado, es de profesora en historia. Y después tengo un posgrado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hace muchos años ya, más de 20, que trabajo con temas de Corea, que es un país que me apasiona y me interesa, me interesó desde que me recibí realmente. Y estoy muy contenta. Corea me ha abierto las puertas de conocer a un grupo de gente y de estudiosos y académicos muy importante. Así que agradecida con eso y continúo siempre mis estudios coreanos, porque Corea es un país pequeño en su tamaño, pero de una cultura milenaria. Buenísimo. Contanos, Mercedes, para los que no te conocen, ¿cómo ingresaste? ¿Cómo fue tu ingreso a los estudios coreanos? ¿Cómo te enteraste de la asociación o cómo fue tu primer paso en este mundo de lo que denominamos los estudios coreanos? Bueno, yo, como te decía, hace ya más de 20 años que estoy con estos temas. Siempre me interesó Corea, junto con China, son los dos países que a mí me sorprendieron, y de Corea me interesaba mucho aquello del reino. Cuando yo era adolescente leía el reino ermitaño, y yo decía, pero ¿por qué ermitaño? ¿Qué quiere decir? Y ahí es cuando comencé a estudiar y a profundizar un poco más de Corea. Y hace muchos años también Carolina Mera me invitó a participar en uno de los primeros encuentros de estudios coreanos que se hizo en Buenos Aires, Argentina, y luego se creó la Asociación de Estudios Coreanos, a la que con gusto integré. Y participé en casi todos los congresos internacionales, varios de los nacionales, y yo siempre digo que Corea es un rompecabezas infinito. Cada uno de nosotros va completando una pequeña pieza de ese rompecabezas que nunca va a estar completo porque hay enorme cantidad de espacios para averiguar y para conocer. Bien, sí, es interesante cómo todos y todas fuimos ingresando por diferentes ángulos, pero bueno, la convergencia fue la asociación que creo que fue en su momento y sigue siendo un punto de encuentro de todos aquellos que estábamos como orbitando en torno a la península coreana, a su historia, a su cultura, ¿no? Eh, Así es, sí. Luciano. Estábamos un poco desparramados cada uno por su lado hasta que se creó la asociación que nos nucleó, ¿verdad? Claro, fue una especie de fuerza de gravedad que nos atrajo desde ya hace más de 22 años, ¿no? Que estamos trabajando Sí. junto a la asociación, muchos y muchas que seguimos investigando sobre Corea. Y en el campo este de los estudios coreanos, que vos ya nos contaste cómo ingresaste o cómo te fue atrayendo esa gravedad, eh, ¿sobre qué temas trabajaste? ¿Cuál es, si se podría decir, tu especialidad? ¿O cuáles son los temas que más te interesaron y vos fuiste profundizando, Mercedes? Yo diría que tengo dos vertientes paralelas.
Una que es la parte de, siempre me sorprende lo que significa Corea, un país tan, la península coreana, una península tan pequeñita, con vecinos tan poderosos, China, Rusia y Japón, con Japón con el problema aún latente del colonialismo japonés. Entonces, me interesa desde el punto de vista de las relaciones internacionales, siempre analizo permanentemente la relación entre Corea, Rusia, China y Japón y actualmente con Estados Unidos, sobre todo en esta última semana donde Trump ha decidido que le va a quitar, va a reducir notoriamente el destacamento de tropas americanas en la península coreana, un poco aparentemente como respuesta a la falta de apoyo de Corea al problema con Irán. Esa sería una vertiente, la de las relaciones internacionales. Y la otra que me interesa mucho es la de la sociedad, porque hay dos aspectos tal vez complejos de la realidad coreana. Uno, el tema del suicidio. Corea está siempre oscilando entre el primer y segundo lugar de suicidios en el mundo, lo que me hizo plantearme por qué es lo que está pasando y que presenté en el Congreso Internacional de México, no me acuerdo cuál, fue hace unos 2 o 3 años atrás, que vos también estabas. El tema del suicidio es realmente muy triste porque se da en los dos extremos de la población, entre la gente muy joven y entre los mayores. Y a través del tema del suicidio, el tema que estoy analizando y espero poder presentar en Tandil el año próximo, es la crisis demográfica que tiene Corea, que es un país que está con una pirámide de población que retrocede, o sea, tiene la tasa de nacimientos más baja del mundo, menos de uno por mujer, y por otra parte tiene ancianos muy longevos. Mm. Entonces, esa pirámide no está para nada integrada. Y tienen el otro tema subyacente que a mí me interesa, es que Corea siempre ha sido reacia, le falta mano de obra, y ha sido reacia a recibir inmigrantes. Pero en este momento, el otro día estaba leyendo unas cifras, pues Japón está pasando por la misma Mm. situación. No tengo los datos todavía completos de Corea, por eso prefiero no decirlos, pero sí tengo los datos de Japón que me pasaron de un grupo de estudiosos de Japón que conozco, donde dice que, y que son muy similares a los de Corea, Japón tiene alrededor de 125 millones de habitantes ahora, y para 2070 va a tener 85 millones. O sea que se va a reducir sustancialmente la población y eso es lo que está pasando también en Corea, que es sumamente peligroso también esta reducción demográfica. Esos son los dos temas que a Mm. mí me interesan, la parte de relaciones internacionales con los vecinos y la parte de sociedad desde el punto de vista del suicidio y de la pirámide demográfica. Claro, digo, es muy loable lo que haces porque a veces también cuando se entra al mundo de los estudios coreanos, y sobre todo creo que tanto de un lado como del otro, digo, de un lado como del otro, los que escriben de Corea del Sur como los que escribimos de Corea del Norte, a veces hay cierto encantamiento de ese exotismo por hablar de las cosas positivas o de las cosas que a lo mejor coinciden con Ah, nuestra visión del mundo. Y en el caso tanto de Corea del Sur como Corea del Norte, también creo que una contribución que podemos hacer es ver aquellas cosas que son problemas o sí, situaciones o problemáticas graves sociales, como este caso del suicidio, que yo me acuerdo, no fue en México, creo que fue en San Pablo, que vos lo presentaste en el ECAL, si no me acuerdo mal, ahora capaz que yo me estoy puede ser, equivocando, puede ser. del 2017, que era interesante porque claro, a veces hay una corriente que dice, bueno, hablemos de K-pop, hablemos de K-drama, hablemos de, no sé, el régimen norcoreano como Sí. algo positivo, y no sé si habrá eso, pero digo, el tema de agarrar una temática como es el tema del envejecimiento, el tema de los suicidios, el tema de las relaciones internacionales entre potencias en una zona muy caliente del mundo, que desde Argentina muchas veces nosotros o ignoramos o lo vemos con una lupa muy, muy enrarecida que nos hace errar en el diagnóstico. Entonces, creo que está muy interesante tu aporte, ha sido muy interesante, es muy interesante
y son temas muy profundos. En este punto que vos mencionás, o en estos puntos que vos mencionás, Mercedes, ¿qué, digamos, según tu perspectiva, qué necesitaríamos nosotros para seguir avanzando desde América Latina para entender Corea? Corea en general o si querés Corea del Sur en particular, pero digo, ¿cuáles son aquellos pasos, a lo mejor si querés mencionar lo que ya estamos firmes y cuáles serían los desafíos que tenemos hacia adelante? Lo que ya está firme para mí es haber logrado crear la Asociación de Estudios Coreanos, mantener, a pesar de ciertos inconvenientes por fechas, por la pandemia y demás, hemos mantenido las reuniones nacionales e internacionales con los CAL. Y pienso que uno de los desafíos es lograr incluir más países latinoamericanos, porque estamos bastante limitados en este momento. Los que se ocupan sistemáticamente de Corea en Latinoamérica es Argentina, Chile, México y algo también de la Universidad Católica de Perú. En su momento aparecieron algunos estudiosos y académicos de Costa Rica, pero eso me parece que no continuó. Así que yo creo que necesitamos un espacio de consolidación y apertura con otros colegas, aparte de Brasil también, Claro, que Brasil sí es sumamente amplio en los estudios coreanos, ¿verdad? claro. Sí, también pensaba, y lo hemos hablado con otros compañeros o miembros de la asociación, el hecho de también incentivar a la juventud, ¿no? Que haya una nueva generación de investigadores sobre Corea. En el caso particular del ámbito académico donde vos te movés, donde vos trabajás, ¿ves eso posible? ¿Lo ves dificultoso? ¿Ves que hay gente interesada en los estudios coreanos? ¿O sigue siendo todavía como en nuestra época algo que cuando lo mencionaste dicen, uy, qué raro, ¿no? Bueno, tienen mucho, gracias al K-pop y a la Hallyu, tienen mucho más conocimiento a la gente joven de Corea y eso los ha llevado a investigar un poco más, a algunos a aprender el idioma. Mm, Yo creo que la Hallyu nos facilitó el ingreso de la gente joven a los estudios coreanos. sí. Que eso después derive en un estudio sistemático de Corea y de los desafíos y problemática coreana, bueno, es sumamente lento. Pero, por ejemplo, en Mar del Plata, donde yo me encontraba muy sola, en este momento hay algunas personas más que se están ocupando del tema coreano y eso me gratifica. Y sé que también eso ha sucedido en otras universidades y a través del Instituto Germani, en Cava, en fin, no sé, y me imagino que la situación en México también. Ujú. Sí, es Pasa que interesante. esa tendencia, Luciano, eh, que tiene la gente en general, y no es una crítica, sino que lo entiendo, es chinos, japoneses, coreanos, son todos chinos. Mm, No distinguen y de Corea se conoce relativamente poco. Entonces creo que una de las tareas nuestras de la ECAL, de la EC, es justamente desarrollar y completar estos estudios coreanos y atraer a la juventud. sí, sí. Ese punto que mencionás, Mercedes, es central porque no es solo una contribución académica la que hacemos humildemente cada uno de nosotros de nuestras universidades, de nuestro grupo de estudio, sino que creo que también contribuye a romper esos moldes que muchas veces son xenófobos, racistas, en esta idea de decir, bueno, Sí, son todos chinos y listo. Y no sabemos de su cultura, no sabemos ni siquiera nombrar sus propios nombres, y es el chino, y cuando hay una historia, en el caso, por ejemplo, siempre mencionamos cuando entrevistamos a Carolina, cuando mateamos con Carolina, el tema de la inmigración. Digo, Argentina tiene casi más de 6 décadas de inmigración coreana y todavía hay gente que no puede distinguir a esos coreanos de los chinos, de los japoneses y todo eso. así Entonces digo, es. creo que desde la asociación uno de los aportes que podemos hacer es también esta contribución a una clarificación de ese sujeto de estudio y sujeto también de nuestra propia identidad cultural. El otro día, y creo que vos lo viste, hicimos una actividad en CASIAC y nos decía gente de la comunidad coreana que ellos quieren pasar de ser objeto de estudio a ser sujetos de estudio.
O sea, quieren Sí, participar ya. Y ese creo que también es otro desafío que tenemos en la asociación, ¿no? La apertura a gente de la comunidad coreana que quiera participar del el campo de los estudios coreanos y no que sean siempre el objeto de estudio de nuestra investigación académica. Bueno, claro, para así ir, es. sí, no, para ir cerrando esta mateada, que es corta, breve, pero bueno, si hay más interesados o hay gente que le interesa, obviamente, los temas que vos abordás, Mercedes, hay un montón de publicaciones. Es más, en nuestra página web tenemos libros, por ejemplo, del Congreso Nacional que se hizo en Mar del Plata, que organizaste vos y que hay un montón de ponencias. Hacemos dos preguntas que tienen que ver más con lo personal y con lo turístico o con lo turístico académico, que es preguntarte si alguna vez fuiste a Corea y si fuiste a Corea, cuántas veces fuiste a Corea y qué es lo que más te impresionó de Corea. Bueno, estuve en Corea invitada por el país con una beca en 2010 y en 2012 me presenté a un concurso de temas de cultura coreana que es tan rica y valiosa. Vos sabés, Luciano, que a mí me interesan dentro de los temas de sociedad, los temas de cultura coreana, y presenté un trabajo sobre las máscaras de la población de Andong, las máscaras Hajo. Es realmente un tema sobre el que he dado varios seminarios en el CARI y demás. Bueno, y gané ese concurso, me invitaron a Corea y en los dos viajes me sorprendió mucho la preservación del pasado. O sea, está la Tripitaka coreana, los repositorios, el museo. Yo visito mucho los museos, el Museo Nacional de Corea en Seúl, el cuidado con que tienen todo catalogado y estudiado. Eso, y por supuesto las máscaras de Andong es algo que es un tema que es riquísimo, muy interesante, porque yo siempre les digo que estaba tan estructurada la sociedad coreana, que sobre todo los que eran de una de las clases más bajas, los sirvientes y demás, la única forma de expresión que tenían por un momento, una vez al año, era cuando danzaban las danzas en la aldea de Andong colocándose una máscara y entonces se podían burlar un poco de sus patrones, de sus No, jefes. Esos son los aspectos que a mí me interesaron. Y también lo que no puedo dejar de destacar es la tremenda presión que sufren los que trabajan en Corea, donde me contaba, por ejemplo, una de las académicas con las que estuve, que dejaba todo arreglado en su casa cuando volvía de la universidad, le daba de comer a los chicos y a las 10:30 de la noche iban a hacer las compras al supermercado, porque era el único momento libre para estar de nuevo arriba, no sé, a las 6 de la mañana. Y lo mismo la presión académica sobre los estudiantes, que también ha provocado muchos suicidios entre ellos, que es otro de los temas que yo analicé. bien, qué interesante. Así que fuiste de esas dos veces, 2010, 2012. Esto Sí, que contás de las máscaras, qué interesante, digo, porque a veces cuando escucho a nuestros colegas contar sus investigaciones, su pasión, me da un poco de frustración que a veces eso quede enclaustrado en un grupito chiquito o en un grupito mediano, y esto tenemos que encontrar los medios de poder diseminarlo, de poder que se muestre. Esto que contás vos, que no es solamente una cuestión de máscara, sino que es una cuestión de interacción social entre clases, es sí, súper importante y es también un desafío que tenemos de la asociación de masificar en los términos que se puede masificar esto, tampoco decimos de millones, pero sí vuelvo a reiterar esta voluntad que tenemos de poder diseminar estos estudios y darlos a conocer. Y la última también que tiene que ver con esta pregunta es, bueno, si vos le tuvieras que recomendar a una amiga, ¿por qué viajar a Corea? ¿Qué le dirías? ¿Anda a Corea por qué cosa? Digamos, bueno, ¿qué? porque verían una sociedad muy pujante, muy, perdón, en crecimiento. Es interesante analizar todo ese desarrollo que nos llamó tanto la atención cuando se hablaba en el 2000, no, en los 90 se hablaba de los tigres asiáticos, de los cuales Corea era una potencia incipiente.
y me gusta explicarles que piensen que en 1960 Corea tenía uno de los productos brutos internos más bajos del mundo y estaba años luz de Argentina. Y fíjate, ahora está entre las 10 primeras economías del mundo. Y por supuesto los paisajes de Corea, que es un país realmente hermoso, la isla de Jeju, todo el sur de Corea, las playas, en fin, hay tanto para ver, en fin, todas las construcciones patrimoniales, los castillos, en fin, hay Buenísimo. mucho para ver en Corea. Espero Súper, volver pronto. súper recomendable entonces. Bueno, Mercedes, te queremos agradecer este ratito de mateada. Como decimos siempre, no mateamos, pero siempre tenemos presente acá el mate. Algún día lo podremos hacer más, más presencial a lo mejor. Pero bueno, este es un medio que hemos encontrado para poder hacernos conocer, para poder acercar a la gente a los estudios coreanos y que vean estos 20 años, 22 años que llevamos en este camino. Así que te agradezco por tu tiempo, te agradezco por tu amabilidad. Personalmente te admiro mucho como persona y como académica, así que te quiero dar las gracias por este tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Luciano, por haber creado este espacio que nos facilita a todos la tarea de conocernos y esperamos que continúen las mateadas por un largo tiempo. Esperemos, así que ojalá que así sea. Bueno, a los Gracias a amigos, vos. no, por favor. A los amigos y amigas que nos ven, muchísimas gracias. Saben que tenemos los contactos de las redes sociales, también pueden visitar nuestra página. Próximamente estaremos dando información también sobre el avance de nuestro congreso, que si todo marcha bien será el año que viene, el 2027, en la ciudad de Tandil, en la Universidad Nacional del Centro. Así que bueno, gracias por regalarnos este ratito y por interesarse sobre los estudios coreanos y a aquellos que estamos en esta senda de estudios. Les deseo buenas noches, buenos días, buenas tardes y que tengan una linda jornada. Que sigan bien.